Buenas tardes, nuevamente retorno y saludo al auditorio de Diario Nica, dirigido por el licenciado Freddy Rostrán, quien me da la oportunidad de hacer estas reflexiones sobre la historia de Nicaragua. Como le había prometido en la primera comparecencia, hoy vamos a abordar la primera etapa de la historia de Nicaragua, por todos conocida como el periodo indígena, o mal llamado precolombino por algunos historiadores. Esta etapa, que realmente nos permite entender la subsiguiente, debemos caracterizarla por una etapa de grupos indígenas, tribales y otros en la etapa pretribal. Realmente en Nicaragua no se puede hablar de culturas indígenas desarrolladas, yo diría ni para toda América Latina, atreviéndome un poco a esa afirmación por los últimos descubrimientos arqueológicos de los arqueólogos alemanes que han hecho en el Perú, donde han encontrado restos fósiles de culturas de seres humanos anteriores al Homo sapiens, con más de 120 millones echados por el carbono 14. De tal manera que los indígenas que encontraron los españoles en América y en Nicaragua también, no corresponden en nada a las grandes culturas que dejaron sus vestigios en las pirámides mayas, en las pirámides de México, en las pirámides de los incas en el Perú, que corresponden a unas culturas muy anteriores a las culturas indígenas, casi salvajes, tribales, que encontraron los españoles en América. Esta es una nueva reflexión que hay que hacer de los indígenas. Los españoles verdaderamente lo que encontraron en América y en Nicaragua por consecuencia fueron casi culturas salvajes. Digamos, las tribus que estaban en el Atlántico vivían prácticamente en la era paleolítica, en un régimen matriarcal, de taparrabos, casi semidesnudos, y los que tenían cierto desarrollo en esa misma etapa, previa a la tribu, eran las culturas del Pacífico y la zona central, pero que venían de unas culturas casi caníbales, porque vivían en guerras continuas entre las tribus, y la tribu vencedora era prácticamente sacrificada ante sus dioses, y se bebían la sangre y se comían su carne, de tal manera que nuestros indígenas eran una cultura en estado paleolítico y casi neolítico en su etapa tribal. Esa fue la cultura que encontraron los españoles en Nicaragua y en Centroamérica, aunque se conjugara o se malentendiera en su momento y se relacionara con las pirámides de los mayas. Nada tienen que ver los mayas y las pirámides que dejaron los mayas, que son una cultura avanzadísima, aún inexplicable para nuestro desarrollo actual humano, que no se explica cómo se hicieron esas grandes pirámides, esa gran mole, que ni con la industria ni las grandes máquinas que hoy existen podríamos construirla. De tal manera que mucho menos nuestros indígenas que encontraron en América en el siglo XV los españoles pudieran haber construido esas pirámides y hoy día nosotros no podemos con nuestro desarrollo industrial y tecnológico. De tal manera que es irrelevante la interpretación que se ha hecho de la historia y equivocada, y son realmente falsedades que hemos enseñado a nuestros niños y jóvenes, queriendo hacer ver que la llegada de los españoles vino a destruir culturas avanzadísimas que estaban en América a la venida de los españoles. Eso es totalmente equivocado ante los últimos descubrimientos en América de los arqueólogos alemanes en el Perú. Muchas gracias, agradezco nuevamente al licenciado Freddy Rostrán que me da la oportunidad de hacer estas reflexiones de la historia de Nicaragua para ir destruyendo paradigmas que nos enseñan todavía hoy en las escuelas y que son falsedades.